De acuerdo al trabajo práctico, los que tenían nota un poquito baja, que están aprobados igual, pues se aprueba con un 4. Lo que mi sugerencia es que hay que estudiar un poco más, si no al final les va a ser muy difícil. ¿Está? Esforzarse, revisar lo que hicieron, revisar en qué se equivocan para ver si lo pueden corregir. ¿Está? ¿Se entiende? Hay que estudiar un poco más. Sí. O interpretar de otra manera un poco más. ¿Sí? Bien. No me acuerdo los errores de cada uno en especial porque no son ustedes solos, ¿no? Eran como 40 trabajos. Así que voy a ir marcando algunas cosas que estaban bien o que no. Les digo que los trabajos, algunos estaban parecidos, pero otros no tenían nada que ver, así que no se copiaron. Pero los que estaban parecidos no sé, pero si alguien se copió, espero que lo haya aprendido. Porque son vecinos. Por ahí son vecinos, sí, trabajaron juntos, puede ser. No, el trabajar juntos está bueno también, porque uno le puede ir sacando las dudas al otro. Se aprende mucho de trabajar juntos. En el resto de la carrera lo pueden implementar. Bueno, este ejercicio decía que AB era congruente con BC y que el ángulo beta medía 20 grados y era el ángulo que estaba formado por la tangente y la cuerda de B. A todos les digo, porque esto fue, pero súper general, cuando pongo ángulo, ¿qué hago? Le pongo el sombrerito al ángulo, pero si es una letra griega, lo lleva también, ¿por qué no? Porque, a ver, si pongo beta sin el sombrerito, es un plano. Entonces, por favor, no se olviden de ponerle el sombrerito a la letra griega. Bien, esto es en general. No, esto es para el otro ejercicio de la T minúscula. Bien, siguen algunos poniendo que un triángulo es igual a la suma de los ángulos. Cuidado con eso, porque un triángulo no puede ser igual a la suma de los ángulos, ¿sí? Yo no puedo decir que ABC es igual a 70 grados más 20 grados más 90 grados, 70, 90, sí, 90 grados. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que una figura en el plano es igual que la suma de los grados. Entonces traten de que cuando escriben tenga coherencia lo que están escribiendo. ¿Sí? A lo mejor no se dan cuenta, pero es importante. Bien, acá había varias formas. Empezar a analizar que el ángulo beta es un ángulo semi-inscripto en el arco de circunferencia, no en la circunferencia, en el arco de AB, entonces está semi-inscripto y va a ser igual a los inscriptos en el mismo arco. Inscripto en el mismo arco de beta, perdón, lo tenía armado y no lo sé. Tengo al ángulo DCB, que es este que está acá. Este es congruente con beta porque está inscrito en el mismo arco. Alguien trazó un segmento acá, no me acuerdo. Y este ángulo también es de 20 grados porque está inscrito en el mismo arco. Usó eso para la demostración, pero una sola persona. Bien, después podíamos saber que el triángulo ABC, dijimos, era isósceles, por lo tanto, los lados AB y BC son congruentes, y los ángulos A y C son congruentes, porque son los ángulos de la base. Algunos partieron por el ángulo ¿cómo se llama? El ángulo central correspondiente al beta, que era el BOB. Ese ángulo medía 40 grados.
¿sí? Porque es el doble del seminscripto. Por lo tanto, por ser adyacentes, el COB medía 140. Como es un triángulo isósceles porque los lados son radios, teníamos que 140 y estos dos eran de 20. De la misma manera, si le querían calcular al revés, si sabían que este angulito era de 20, el triángulo isósceles, este va a ser de 20, este va a ser 140. Algunos fueron por un camino o por otro, ¿sí? Bien. Después, por ejemplo, si sabemos que el ángulo DBC es un ángulo recto por ser un ángulo inscripto en una semicircunferencia. Si sabíamos que este era de 20 y este es de 90, este va a ser de... El ángulo CDB es de 70 grados por suma de ángulos interiores de un triángulo. Tienen que poner así, por suma de ángulos interiores de un triángulo, no que un triángulo es igual a la suma de los grados. Bueno, este ángulo que está acá, el CDB, está inscrito en el mismo arco que ¿qué ángulo? El A. Que el A. Bien. Entonces este también va a valer 70 grados. Y como era isósceles, ya este que lo marqué 3 veces, todo el ángulo ACB va a medir 70 grados. Sabíamos que el chiquito vale 20, entonces alfa por resta de ángulos va a valer 50. Eso está perfecto, ¿sí? Bien. El ángulo épsilon no es un ángulo central porque su vértice no está en el centro de la circunferencia. Pero si yo, por ejemplo, muchos tomaron el ángulo AFC, donde A vale 70, alfa vale 50, por lo tanto el ángulo AFC vale 60, opuestos por el vértice llegaron a epsilon. Y otros calcularon todos los angulitos acá por ejemplo, el recto, que formaban el radio y la tangente. Le restaron este 20, le sumaron este, le pusieron, bueno, hicieron un montón de cuentas y llegaron a este epsilon con los ángulos interiores de FDB. También estaba bien. ¿Alguien quiere preguntar algo o se le ocurrió otra cosa? Este fue el que en general estuvo mejor. Este no hacía falta que tuviera hipótesis y tesis, los otros dos sí era necesario. Acá era un cálculo de ángulos, más que lo que pasa que, si bien no lo planteamos como una demostración, tenemos que justificar todos los pasos de lo que hacemos. Es importante porque, vuelvo a repetir, ustedes van a ser profesores y si no explican bien cómo llegaron a un resultado, no van a saber explicar la materia cuando tengan que dar clase. Entonces uno un poco los va llevando. Yo a veces los entiendo, a veces no, me ponen un montón de cosas que la verdad no entiendo a qué se refieren, pero a veces entiendo a dónde quieren ir, pero me doy cuenta que les cuesta todavía mucho explicarse. Así que por favor sigan practicando con eso. ¿Acá hay alguna pregunta para hacer? Yo espero las preguntas, pero parece que... trabajo práctico. Bien. Acá también había varias formas de hacerlo, ¿sí? Lo que decía el ejercicio, que teníamos una circunferencia con centro O, radio R, y una recta tangente T, que acá se me borró la T, esta era T, ¿no? Bien.
una recta tangente T a la circunferencia en el punto P, y decía que los ángulos, había dos ángulos formados por dos cuerdas y la recta tangente, y esos ángulos eran congruentes. Lo que tenían que demostrar ustedes era que las cuerdas eran congruentes. Bien, acá sí hay hipótesis y tesis. Yo tengo que decir que tengo la circunferencia, tengo que decir que T es tangente a la circunferencia en el punto P, por lo tanto P era un punto de la circunferencia. Y que alfa y beta son congruentes y que están determinados por la cuerda RP y PQ, y la tesis es que RP y PQ son congruentes. A ver, hay quien no usó directamente que los ángulos eran congruentes, obviamente no llegaron a la deducción final. Otros, a ver, no me pusieron alfa y beta, no hay problema. Podíamos haber puesto 2 puntos, aclarar que esos 2 puntos pertenecen a la recta T, y entonces decir que los ángulos en la hipótesis MPR y SPQ, a ver, no voy a poner todas las letras diferentes que me pusieron, tomé unas por ejemplo, que esos dos ángulos eran congruentes, por lo tanto había que ver. A ver, algo que sí está mal es escribir el ángulo TPR, donde T es una letra mayúscula y es el nombre de la recta, no de un punto, es congruente con TPQ. Eso está mal, porque T no es un punto. Yo no puedo nombrar con una recta y 2 puntos para determinar un ángulo, ¿sí? Entonces, o le pongo los puntitos, porque los M y S no figuraban en el enunciado, pero bueno, pueden poner los puntos o pueden llamar a los ángulos alfa y beta. Bien. Bueno, voy a dar algunas demostraciones. Trazábamos los radios, OP sabíamos que era perpendicular a la recta T o a la recta MS. Entonces empezaron a comparar triangulitos. Primero, ¿qué tipo de ángulo es el ángulo alfa? La pregunta. Hola. Es un ángulo semiinscripto. Es un ángulo semiinscripto en el arco RQP. Perfecto. ¿Cuál es el sector angular central correspondiente? A ver, yo estoy preguntando esto porque todos lo hicieron. R o P. Bien. A ver, se supone que todos saben esto porque todos lo han hecho, ¿no es cierto? Y vamos a ponerlo en rojo, así sabemos que corresponde a esto. Bien. Este es el central correspondiente. El ángulo beta, ¿qué tipo de ángulo es? También semiinscripto. También semiinscripto, pero en el otro arco. ¿Y el central correspondiente a beta? OP. OP es un segmento. QOP. QOP, perdón. A lo mejor yo escuché mal, disculpen. Bien, entonces, ¿qué pasa si alfa y beta son congruentes? Los ángulos centrales, ¿cómo van a ser? También. Congruentes. A sectores angulares centrales congruentes corresponden arcos congruentes. A arcos congruentes
corresponden cuerdas congruentes. Este era todo el ejercicio, en realidad. Se podía haber hecho de esa manera y era suficiente. Bien, el que no pasó por el arco y por la cuerda, empezaron a ver los triángulos. Bien, el lado OR, el lado OP y el lado OQ son todos congruentes porque son radios de la circunferencia. Genial. Sabemos que son triángulos isósceles, pero por el hecho de que sean triángulos isósceles, nada me dice que todos los angulitos de la base sean iguales. Porque yo puedo tener muchísimos triángulos isósceles formados en una circunferencia con un radio. Miren, este es un triangulito isósceles y no por eso va a tener que ser congruente a estos dos. Entonces hay que demostrar los otros valores de los ángulos. Bien, lo que hicieron varios, no sé si era en este curso, ¿no? Marcaron que este ángulo era recto porque OP era perpendicular a la recta T. Este ángulo también es recto por lo mismo. Entonces, a los dos ángulos de 90 le restaron alfa y beta, por lo tanto, estos angulitos eran congruentes. Por ser isósceles, estos también van a ser congruentes. Y ahora sí son congruentes los dos triángulos, porque pasamos por la congruencia de los ángulos seminscriptos. Entonces estamos usando la hipótesis. Por eso podemos asegurar que los 4 ángulos de estos triángulos son congruentes. Ahora sí, por segundo criterio, por primer criterio, por el que quieran, por cualquiera de los dos, de congruencia de triángulos, podemos decir que el triángulo ROP y el triángulo POQ son congruentes, por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes, entonces el segmento RP es congruente con PQ. De todos los que han escrito, creo que el 10% aclaró todo lo que yo acabo de decir de los criterios de congruencia. ¿Sí? Y eso es necesario. Acuérdense que yo no sé si voy a poder tomarles el final. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es que se acostumbren a escribir lo más completo posible. ¿Sí? Quizás lo pueda hacer yo, pueda poner yo los ejercicios, pero de ahí a que yo esté en la mesa no es muy posible, no hablé todavía con computador, pero no creo que sea posible. Bien, otra posibilidad que existía, que la vamos a ver, no. Bien. Algunos vieron que existía acá un triángulo. ¿Sí? Ahora, hay un problema. Tengan cuidado con este triángulo, porque este triángulo puede pasar por cualquier parte de la circunferencia y está bien. Si pasa por el centro, no tienen que tomar que este es un ángulo llano. Es decir, depende, lo pueden hacer donde quieran, siempre y cuando no consideren datos que no se van a cumplir para todos los casos. Entonces, supongamos que es este. Si yo les marco, vamos a hacerlo más fácil. Este ángulo, que es el QRP, ¿con quién va a ser igual? ¿O qué tipo de ángulo es dentro del arco de circunferencia? Un ángulo inscripto. Es un ángulo inscripto en el arco QRP. Y entonces, ¿a quién es igual? Al seminscripto. ¿Qué se llama? ¿Es beta? Es beta. Es beta. Para eso le puse el verdecito ahí para ayudarnos. Bien. Beta está seminscripto en el mismo arco. Entonces, esos dos son congruentes.
Lo mismo me va a pasar con el ángulo RQP. Es un ángulo inscripto en el mismo arco que está alfa, que alfa está semiinscripto, entonces van a ser congruentes. Como por hipótesis alfa y beta son congruentes, entonces RQ y RQP son congruentes. Y esto es un triángulo isósceles, por lo tanto sus lados son congruentes. Y ya demostraron que RP era congruente con QP. Muy poquitos lo hicieron por este lado, pero bueno, siempre me gusta a mí abrir el panorama para que todos tengamos más formas de pensamiento, más formas de pensar y de resolver los ejercicios. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? El que calla otorga, parece que todos entendieron. Sí, yo lo entendí, este fue el que más me había costado. Sí, pero bueno, vistes ahora otras posibilidades, ¿no? No sé, no A me mí también, acuerdo. ¿Eh? ¿Te a mí había también me costado? costó mucho, sí, pero no Bueno, lo entendí. bueno, bárbaro. Más que nada era para poder ver ángulos inscriptos, seminscriptos. Eso está bueno. Ay, me escapó. Bien, y el último, no sé por qué hubo tantos problemas con el último. También había varias formas de resolverlo. A ver, decíamos que había un rombo que era OPQR. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá también tengo hipótesis, rombo OPQR. Después decía que el cuadrilátero formado por los puntos medios de sus lados era un rectángulo. ¿Qué va en la hipótesis? A, punto medio de OP, B, punto medio de PQ, C, punto medio de QR, D, punto medio de RO. Todo eso tendría que haber ido en la hipótesis. Bueno, no importa. Muchos pusieron A, B, C, D, son los puntos medios de los lados. Lo que sí no tenían que cambiar el orden de los puntos. No es lo mismo que yo diga A, B, C, D que A, B, D, C. Ahí ya estábamos hablando de otra figura. Bien. ¿Qué me da este ejercicio? Al decir que es rombo, me asegura que tiene los 4 lados congruentes, que los lados opuestos son paralelos, que los ángulos opuestos son congruentes y que las diagonales se cortan en forma perpendicular y en su punto medio. Todos esos datos que son propiedades propias del rombo, las puedo usar. No hay ningún problema. Bien. Acá para demostrar que es un rectángulo había varias cosas. Podía usar la definición, podía usar las propiedades. Para usar la definición debíamos demostrar que ese ABCD era paralelogramo y que tenía por lo menos un ángulo recto. Otra cosa que podían haber demostrado era que las diagonales eran congruentes, porque había una propiedad de cuadriláteros en la que decía, si un paralelogramo es rectángulo, sus diagonales son congruentes. O si un paralelogramo tiene sus diagonales congruentes, entonces es un rectángulo. Podían haber demostrado que AC era congruente con BD y ya estaba. Nada más. Yo entiendo que eso cuesta un poco más de poder llegar a verlo. Voy a darles ese que era más fácil, si me acuerdo que era esto. Sí. Bien. Vamos a hacer a poquito. A ver, yo trazo primero la AC, uno de los puntos medios del lado OP y del lado QR. El rombo es un paralelogramo. ¿Qué es AC del rombo? La base media. Es la base media, ¿sí? Es la base media con respecto al PQ y a OR. Y si es la base media, ¿cómo es con respecto a los lados?
Paralelos y congruentes. Sí, con seguridad. Paralelos y congruentes. Entonces, ya sabemos que AC es paralelo y congruente a PQ. Después trazamos DB. Análogamente, no me hace falta que me hagan esa cantidad de hojas. Alguien escribió 15 hojas. Pobre de mí. Bueno, no hace falta que escriban. Sencillito, pueden poner análogamente, puedo demostrar que DB es paralelo y congruente a OP. Como esto es un rombo, ya sabíamos que PQ era congruente con PO. Por lo tanto, AC es congruente con BD. Demostración finalizada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esta parte de cómo se encaró este ejercicio? ¿Cómo fue que dijo, profe, que las diagonales son congruentes, dijo? Las diagonales de un rombo son congruentes. De un rectángulo, perdón, discúlpame. Las diagonales de un rectángulo son congruentes. Y ya con eso se demostraba que eran un rectángulo. Sí, porque habíamos visto las propiedades. ¿Te acordás cuando vimos cuadriláteros que vimos un montón de propiedades? Sí, pero yo no tuve en cuenta eso, por eso le preguntaba, porque no lo miré de esa forma. Ah, bueno, no, está bien que no lo hayan visto, pero bueno, también lo pueden usar. Pero era más fácil, por eso. Era más fácil así como ya estoy. Era más fácil. Bien. A ver. Si no lo vieron de ese lado, como en clase habíamos hecho un ejercicio en un cuadrilátero inscripto en los puntos medios de otro, y sabíamos que era un paralelogramo, ¿cómo lo habíamos hecho? ¿Sí? Vamos a hacerlo de a poco. Tengo las diagonales del rombo, trazo una, y quiero demostrar que el ABCD primero es un paralelogramo, después voy a demostrar que tiene un ángulo recto, que eso era un poco más complicado, y ahí se confundieron un montón, pasando de un lado al otro. Bien, tengo el triángulo OPQ y AB, como son los puntos medios de los lados del triángulo, es la base media del triángulo con respecto al lado OQ. No me acuerdo quién puso, como AB y DC son los puntos medios, entonces son paralelos. ¿A ustedes les parece que esto es una justificación? ¿Alcanza con decir AB y DC son puntos medios, entonces AB y DC son paralelos? Van a ser profesores, van a tener que corregir. ¿Alcanza esa explicación? No, no alcanza. Entonces, cuando escribo, trato de pensar que me va a leer alguien que no sabe de geometría, ¿sí? No la profe que más o menos adivina, tiene una bola de cristal en la casa y adivina lo que quieren poner. Pero no, hay que aclarar todo lo que puedan, porque cuando ustedes vayan al aula y le cuenten a los chicos, le tienen que contar un montón de cosas. Base media de un triángulo no puede ser que lo lleguen a dar en la escuela. Bien, entonces, había una propiedad, eso sí lo vimos, que la base media de un triángulo es congruente a la mitad de la base y paralela a la base. Entonces acá tenemos que AB es paralela a OQ y que AB es congruente a la mitad de la base. Y miren, cuando pongo paralelas, no le pongo el simbolito arriba porque las paralelas son rectas. El 80% de ustedes les sigue poniendo el símbolo a las paralelas, los segmentos. Bueno. AB paralela a OQ y AB congruente a OQ dividido 2. Por lo tanto, análogamente, ya estaba demostrado que se ponían análogamente, BC es paralela a OQ y congruente a la mitad de OQ.
Con lo que llegamos a demostrar que AB y DC son paralelas y congruentes. A ver, me han puesto AB paralela a DC y AB congruente con DC después de la otra comparación igual a esta, ¿no? Y me dicen, por propiedad transitiva de la congruencia. Bien, esto puede ser por propiedad transitiva de la congruencia. ¿Esto también? No, ese no. 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 Estamos hablando de relaciones entre conjuntos diferentes. Uno es por propiedad transitiva de la congruencia y el otro es por propiedad transitiva del paralelismo. Existe la propiedad transitiva, porque hay una relación de paralelismo. Bien. Genial, chicos. Entonces ya sabemos que como es un cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos, paralelos y congruentes, es un paralelogramo. Y si no me acordaba de esa propiedad, demostrábamos que AD era paralela a ABC, y entonces es un cuadrilátero con dos pares de lados opuestos paralelos, es un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? No era tan difícil. El problema se vino cuando teníamos que hacer los angulitos rectos. Bien. Que las diagonales se corten. Las diagonales del rombo se corten en forma perpendicular, no me quiere decir que el ángulo A sea recto. Había que empezar a usar eso que demostramos, que eran los lados paralelos, los lados perpendiculares, bien. Entonces, no. Supongamos. Sabemos que este ángulo es recto, ¿no? Porque las diagonales son perpendiculares. Ahora, lo que muchos hicieron, es decir, entonces, este ángulo, que le poníamos otra letra, no importa, no viene al caso, también es recto. Y me dicen, porque si este ángulo, vamos a ponerle M, o MP, es recto, entonces el AFM es recto porque son conjugados. Y lo dejaban ahí. Yo pregunto, ¿los ángulos conjugados son congruentes? No. No. Entonces, era como que una explicación que quedaba corta. Yo podía entender que me dijeron que los dos valían 90 porque eran congruentes. Entonces, todo lo que pude aclaré. Los ángulos conjugados son suplementarios. Está bien que valgan 90 porque son conjugados, pero entonces tienen que explicar, absolutamente nadie explicó eso, que los ángulos conjugados son suplementarios y como ya sabemos que uno vale 90 y tienen que sumar 180, el otro también va a valer 90. Eso hay que aclararlo. No pueden poner así simple, los ángulos el otro ángulo vale 90 por conjugados, ni siquiera por conjugados internos, nada, no importa, por conjugados. Entonces no queda clara la explicación. Yo tendría que haberlo anulado ese punto, hice como que no lo, bueno, fue una confusión, no quedó claro, lo tomamos por bueno. ¿Está? Profe, yo tenía una duda con eso porque justo estaba viendo la corrección y usted me había puesto que los sectores conjugados son suplementarios, no siempre son congruentes. Claro. Yo había tomado el caso anterior de las diagonales y comparé los triángulos para demostrar que es rectángulo, ¿no? Y bueno, yo agarré los ángulos ¿De qué diagonales me hablas? ¿De estas? claro, del rectángulo. Espera.
Estas. Claro, yo, bueno, quise demostrar con comparación de triángulos que las diagonales son congruentes para demostrar que es rectángulo. Y yo, en la comparación de los triángulos, tomé el ángulo DAB y el CDA, o sea, puse que son congruentes eh, por sectores, por ser conjugado interno. Y después aclaré con DC, AB paralelas y transversal perpendicular de A, que eso ya lo había demostrado anteriormente por, A por ver, propiedad de rombo. empezame de nuevo. ¿Cuáles ángulos eran los congruentes? El BA, Claro, yo hice comparación de triángulos y bueno, pero ¿de cuál triángulo me estás hablando? sería, a ver, creo que no lo tengo igual, yo sé CDA y DBA. Sí, Bien. espera. Después de ahí, CBA. Los que son superpuestos. Sí, los superpuestos, sí, claro, sí. claro, y cuando yo puse la comparación que el ángulo DAB y CDA son congruentes, yo había aclarado ahí que son por conjugados internos con DC paralela AB y transversal perpendicular de A. ¿Y por qué dijiste perpendicular BA? Porque ¿Ya lo había demostrado? lo había demostrado anteriormente por propiedad de rombo. O sea, porque Sí. hice lo de las... Hice un... Había hecho... ¿Y por qué me y bueno, pones que, a ver, espérate. Vos me decís que este ángulo y estos son congruentes por conjugados internos. no, ese no, el otro, el CDA. Mm. Si se acaba, vuelvo a abrir. Que estos son conjugados Son internos. conjugados. Claro, porque Sí. anteriormente yo demostré que AB y DC son paralelos Ujú. y, Que AB era y que perpendicular a AD. y también eran perpendiculares, o sea, AB y DC a la diagonal del rombo o Q. Y después que DA es perpendicular a esos dos segmentos que serían rectas, ¿no? Estas dos son perpendiculares. Claro, son Y perpendiculares pero eso te aclara. A ver, que AD y BC sean perpendiculares a OQ, no te dice que estos ángulos sean rectos todavía. Después vos dijiste que AB era perpendicular a AB. ¿Esto? Me estoy moviendo un poco porque, porque no tengo el mismo No, dibujo. no me acuerdo de tu trabajo. No, sí, sí, sí. Lo voy a mirar de vuelta ahora, después ahora que terminemos. No, sí, pero más que nada el error era porque yo lo había aclarado Que era y... conjugados internos y yo te puse que estaba mal. Claro, yo Si lo te, aclaré que eran porque eran perpendiculares con la transversal perpendicular. Si te puse, Eso había a demostrado ver, antes. si te puse que estaba mal, el problema era que no estaban aclarados, que no eran congruentes. O sea, no es una propiedad de conjugados